Para iniciar debemos recaudar los datos del diagrama en escalera. Se usará el foco RAN, el motor, el foco C1, el botón de arranque y el P1. Al tener todo identificado iniciaremos con el diagrama en escalera. Al iniciar todos deben permanecer apagados. Al presionar el botón de arranque el foco RAN, el motor y el foco C1 deberán encenderse. Al llegar a 40 psi el motor y el foco C1 deberán apagarse y el switch de presión dejará salir presión hasta llegar a 35 psi y volver a encender el C1 y el motor hasta volver a llegar a 40 psi, se reiniciará el ciclo del motor y el C1. Para iniciar con la programación en la línea 0 como primer contacto usaremos uno normalmente abierto con el botón Start seguido de un contacto normalmente abierto con el botón Stop. Usaremos una memoria la cual será B3 2.0 diagonal 0 con un enclave al botón de Start para recordar que se presionó. Para la línea 1 usaremos como primer contacto uno normalmente abierto con el P1 o switch de presión el cual se activará y empezará a funcionar y dejar fluir presión, seguido de un contacto normalmente abierto con la memoria 1 y recordar que el paso 1 ya se activó y accionar la línea 1 seguido de un contacto normalmente cerrado con la memoria 3 que más tarde usaremos. Usaremos otra memoria para esta línea B3 2.0 diagonal 1. Pondremos un contacto normalmente abierto, enclavado en paralelo al P1 para recordar que está activado. Para la línea 2 usaremos como primer contacto uno normalmente cerrado con el P1 seguido de un contacto normalmente abierto de la fase 2 la cual recordará que el paso 2 ya se realizó y se energice este paso. Para esta línea usaremos una memoria B3 2.0 diagonal 2 enclavado al primer contacto usado en esta línea el cual nos recordará que el P1 está activado o no. Esta memoria la usaremos también en la línea 1 pues el proceso se reiniciará como el diagrama de escalera. Para la línea 3 usaremos un contacto normalmente abierto con la memoria 1 el cual nos indicará que el paso 1 se realiza y el foco de inicio se encienda o se apague, foco que pondremos en esta línea. En la línea 4 iniciaremos con un contacto normalmente abierto con la fase 1 seguido con un contacto cerrado de la memoria 2, pondremos un contacto normalmente abierto enclavado al primer contacto de esta línea con la memoria 3 los cuales nos dirán que el motor debe encenderse, apagarse o seguir encendido. Para la línea 5 iniciamos con un contacto normalmente abierto el cual será la memoria 1 seguido de uno cerrado el cual será de la fase 2 con un enclave normalmente cerrado ambos enclavados en paralelo de la fase 2 a los dos primeros contactos estos tres nos harán la señal para que encienda siga o se apague el foco C1. Al cabo de llegar a 40 psi se detendrá el motor y el P1 dejará salir un poco de presión hasta los 35 psi. Al llegar a 35 psi volverá a encender el motor del compresor y el P1 volverá a dejar pasar presión hasta los 40 psi. Siguiendo ese mismo ciclo hasta que se dé stop y todo se detenga. Con eso se termina la programación de este compresor.